Pasamos al siguiente punto del orden del día. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al objeto de conocer cuál es el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, con la defensa de la Constitución española y de la convivencia en Cataluña. Para su defensa tiene la palabra la señora Montserrat. Gracias, presidente. Señora ministra, ¿se han enterado de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, ha amenazado con convertir los Pirineos en los Balcanes? ¿Se han enterado de que comandos independentistas violentos campan a sus anchas en Cataluña vulnerando nuestros derechos fundamentales? No me mire con esa cara. Esa es la realidad y ustedes lo saben. Porque hasta el ministro Ábalos puso en duda la celebración del Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona. Ustedes saben de la gravedad de la situación y por eso se han buscado un lugar en Barcelona de salida y se llevan para ustedes, para 17 ministros, 8.000 agentes para su protección. Y mientras tanto, ustedes nos dejan a 5 millones de catalanes desamparados y desprotegidos. Con profundo dolor, tengo que decirles desde esta tribuna que ustedes, el Gobierno de España, presidido por Sánchez, son los cómplices necesarios de esta situación en Cataluña, por su actitud. Ustedes fingen que en Cataluña no pasa nada. Y todos sabemos que la causa de esta ficción es que ustedes son rehenes del independentismo. Señorías, lo más importante en política, para ser útiles a todos los españoles, es tener un diagnóstico claro y cierto sobre lo que sucede en la realidad, y en concreto en la realidad de Cataluña. Y ustedes día a día, declaración tras declaración, demuestran respecto a Cataluña que están inhabilitados e incapacitados para ello, porque ustedes quieren ver una Cataluña que lamentablemente ya no existe. Ustedes quieren entender que hay un gobierno de la Generalitat que lamentablemente ya no hay. Ustedes están instalados en una ficción dolosa para los ciudadanos de Cataluña y de España. Su ficción es dolosa porque ustedes mienten y engañan a los catalanes con pleno conocimiento de causa, como si en Cataluña no pasara nada. Ustedes, señora ministra, como yo, saben que en el año 78, en la transición democrática, el catalanismo era escuchado, respetado y muy influyente en España. Miquel Roca, uno de nuestros padres de la Constitución, y los votos de los partidos nacionalistas han sido determinantes a la hora de configurar diferentes gobiernos de España a lo largo de la historia. Pero ese tiempo pasó. Hoy, lamentablemente, tenemos que reconocer, usted y yo y toda la bancada, como tantos catalanes, que el seny de ese nacionalismo fue aniquilado por la rauxa del procés, porque quisieron tapar la corrupción endémica de los últimos 40 años por Convergència i Unió y por la incompetencia de Mas y de Puigdemont de sacar la Cataluña de la crisis económica. El nacionalismo ha iniciado un camino de no retorno. Por eso, porque ustedes conocen la realidad y actúan como actúan, les tengo que decir que su gobierno está instalado en esa ficción para mantenerse solo en el poder. Todos saben, y usted mejor que nadie, que hoy son gobierno y están sentados en la bancada azul porque los independentistas y los golpistas encarcelados son los que les apoyaron en la moción de censura. Esta es la realidad. Y Tardá le dijo bien claro en esta tribuna a Pedro Sánchez: hoy, aunque ustedes no lo quieran ver, todos aquellos ciudadanos que no llevamos un lazo amarillo estamos estigmatizados y somos sujetos de posible agresión en Cataluña. Hoy todos los ciudadanos que no llevamos lazo amarillo somos víctimas potenciales de las pintadas en nuestras casas, negocios o coches. En definitiva, nos señalan.
Hoy los jueces, los políticos, los periodistas y todas aquellas personas que somos percibidas como un obstáculo para sus fines y todas aquellas personas que se significan en contra del independentismo imperante en Cataluña, somos una diana para su violencia. Y da igual la ideología política que tengamos. Hoy en Cataluña se está con ellos o se está contra ellos. Eso que lo vemos todos y que lo sufrimos muchos, ustedes no lo quieren ver. Ustedes quieren dar normalidad democrática a la anormalidad civil. Pretenden normalizar y convertir a Quim Torra en lo que no es. Quim Torra es el agitador de la Kale Borroka en Cataluña. Y Quim Torra es un supremacista étnico. Un Sabino Arana con 150 años de retraso. Si lo que decía el fundador del nacionalismo vasco a finales de 1800 sonaba racista, no les quiero decir cómo suenan hoy las barbaridades que ha escrito el presidente de la Generalitat en el siglo XXI. Dice de los españoles, abro comillas, que somos carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana, que destilamos odio, un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua. Están aquí entre nosotros, les repugna cualquier expresión de catalanidad. Cierro comillas, Quim Torra. Y no quiero manchar más el diario de sesiones con las citas de este ser con el que ustedes quieren mantener un diálogo normal, fluido e institucional. Señorías, ese diálogo no es posible, porque los independentistas no quieren dialogar, y menos dentro de la ley. Ellos imponen su hoja de ruta, que es la ruptura de España. Proponen la usurpación de la soberanía nacional, la violación de las leyes fundamentales y están dispuestos, jaleando a los más radicales, al uso de la violencia. Que ustedes digan que su política es el diálogo es falso, completamente falso, porque para que haya diálogo es necesario que dos partes quieran hablar y, sobre todo, que lo quieran hacer dentro de la ley. Y el golpismo no dialoga. El golpismo impone y el golpismo no respeta nuestra ley, la de todos, la Constitución. En esa ficción que ustedes mantienen sobre la realidad de Cataluña, son inaceptables las declaraciones del ministro del Interior. Abro comillas. Estoy absolutamente convencido de que el Consejo de Ministros en Barcelona se desarrollará con la normalidad que precisa y se necesita y que es propia de un Estado de Derecho y en un clima de confianza mutua entre instituciones. ¿Esa normalidad es la que les lleva a escoger la sede de la Llotja y a protegerse con 8.000 agentes solo a 17 ministros? Ustedes son muy privilegiados. ¿Y qué es lo que pasa con el resto de los 5 millones de catalanes? Que no somos independentistas. Si para 17 personas movilizan a 8.000 agentes, ¿a cuántos piensan ustedes desplazar para siempre, para protegernos a todos, como lo hacen con ustedes este viernes? Ustedes nos pueden garantizar, y quiero que lo diga en tribuna, ustedes nos pueden garantizar que este próximo viernes los padres y las madres podremos llevar a nuestros hijos a los colegios, que los comerciantes podrán levantar sus persianas, que los ciudadanos de Cataluña podrán entrar a Barcelona para acudir a sus consultas en los hospitales. Díganlo, porque esto es lo que a mí me preguntan cada día en las calles de Barcelona. La gente tiene temor y ustedes no hacen nada. ¿Y sabe por qué? Porque los denominados CDRs han llamado a la movilización violenta y a la paralización de Cataluña. Por eso los catalanes tememos, porque vemos un gobierno pasivo y a unos CDRs alentando a la violencia. Y ustedes, en modo de ficción, confían que los Mossos hagan su función y se encarguen del orden público cuando este pasado lunes toda la cúpula de la Consejería de Interior de Cataluña se fue a Waterloo a recibir órdenes de un fugitivo para el operativo de seguridad.
Señorías, en su ficción insisten en que desde que gobiernan ustedes la situación en Cataluña está mejor. ¿Mejor para quién? ¿Para los independentistas que tienen preso y paralizado al Gobierno de España? Es descorazonador ver que el hoy ministro del Interior ve normalidad en actos que cuando él era juez y sucedían en el País Vasco los tipificaba como terrorismo callejero, kale borroka, y ordenaba prisión para conductas equivalentes a las que hoy sufrimos en Cataluña. Toda esta ficción es la que les convierte a ustedes, el Gobierno de Sánchez, en cómplices necesarios por no afrontar la realidad. Quiero recordarles que ustedes, al tomar posesión de sus cargos, prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Porque la Constitución no se vende, se defiende, y ustedes no lo hacen. Para empezar, el presidente del Gobierno no está capacitado para ceder la soberanía nacional a nadie. Y vimos la semana pasada en esta tribuna al presidente Sánchez que dijo que no puede, que si el Parlamento de Cataluña, los independentistas, consigue 3/5 partes o 2/3 partes, esta Cámara respaldará esa decisión. La soberanía nacional y la unidad de España están consagradas en la Constitución y no se regala a nadie. Lo lamentable, señorías, es que ya sabemos que lo suyo no es un error de diagnóstico ni buenismo. La lista de sus actos, que son una traición a España, es larga y está motivada porque ustedes se mantienen en el Gobierno por los enemigos de España. Han desamparado al juez Llarena. Han negociado los presupuestos generales del Estado en la cárcel de Lledoners. Han votado en contra de la ley de símbolos que presenta el Partido Popular para garantizar la neutralidad de nuestros espacios públicos. Y además defienden la despenalización de las injurias a la corona. Pero no termina aquí la lista de despropósitos. Han iniciado una purga en la abogacía del Estado, sacrificando la justicia para beneficiar al independentismo. Y de ahí también todas sus promesas de indultos. En su ficción, tenemos que escuchar a Zapatero decir que Puigdemont y Junqueras no son golpistas y que hay que dialogar con ellos. ¿Van a hacerle caso? Zapatero es su interlocutor válido. Suba aquí y díganlo a todos los españoles. ¿Qué es Zapatero? Porque Zapatero es el mismo que se sienta también con Maduro y con Otegi. Y Zapatero es el que hundió la economía de España y hoy, si es su interlocutor válido, va a hundir la unidad de España. Como ustedes entenderán, no voy a criticar que vayan a Barcelona. Todo lo contrario. Lo que sí les exigimos es que vayan a Cataluña y restituyan el orden democrático y constitucional. Apliquen la Ley de Seguridad Nacional y tomen el control de los Mossos d'Esquadra, porque ustedes regresarán en Falcon a Madrid, porque son unos privilegiados y allí nos quedaremos millones de catalanes que somos ciudadanos españoles de pleno derecho, abandonados, sufriendo los abusos diarios del separatismo al margen de la ley. Señora Batet, usted lo sabe y los miembros del Gobierno también, y por eso tienen dos alternativas. Seguir con su ficción dolosa que les está convirtiendo en los cómplices necesarios de la violencia y de la opresión que se vive en Cataluña, o volver al consenso constitucional y trabajar juntos en hacer de Cataluña lo que siempre fue, una tierra de paz, tolerancia y progreso. Mire, termino. Dentro de la ley todos los sueños son posibles. Fuera de la ley solo existe el caos, el miedo, la violencia de los CDRs. Son ustedes los que tienen que elegir dónde están. ¿Siguen en la ficción y se convierten ante España y ante la historia en los cómplices necesarios del independentismo? ¿O recuperan ese consenso constitucional y vuelven a ser el Partido Socialista Obrero Español? Señora Batet, usted lo sabe y sus compañeros de Gobierno también. Devolver la normalidad a Cataluña y a los catalanes pasa por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sin titubeos ni limitaciones. Pasa también por aplicar la Ley de Seguridad Nacional, por la inmediata destitución del supremacista Torra, por la persecución y erradicación de la kale borroka y por el regreso de la presencia del Estado y de España a Cataluña. Para todo esto siempre tendrán el apoyo y el compromiso del Partido Popular, porque nosotros no nos hemos movido de sitio. Siempre hemos estado al lado de la Constitución, de España y de los españoles. Muchas gracias, señora Montserrat.
A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Gracias, señora presidenta. Señora Montserrat, he tomado nota de alguna de sus palabras y de sus expresiones. Somos un Gobierno preso de los políticos presos. El presidente del Gobierno refuerza dictaduras. El Gobierno es cómplice necesario de la situación en Cataluña. Somos rehenes del independentismo. Estamos inhabilitados e incapacitados. Estamos instalados en una ficción dolosa. Mentimos, engañamos. Vendemos la Constitución, cedemos la soberanía popular, hemos negociado los presupuestos en la cárcel y eso se suma a algunas de las expresiones que han utilizado en los últimos días, acusando al presidente del Gobierno de ser partícipe de un golpe de Estado o de estar secuestrado y arrodillado ante el independentismo. Las he querido reproducir, aunque hubiese preferido olvidarlas, y creo que esta Cámara y la sociedad española hubiese preferido olvidar estas expresiones. En su intervención ha recopilado también palabras y exabruptos de Torra, del señor Torra, y su respuesta ha sido otro listado de insultos al señor Torra y, de paso, a este Gobierno y al presidente del Gobierno. Describe una realidad como si esta hubiese empezado hace 6 meses, como si esta realidad hubiese sido causada por el Gobierno socialista, como si la crisis territorial y la crisis en Cataluña hubiese empezado hace 6 meses. Y me pregunta si garantizamos la seguridad. Pues la garantizamos tanto o más como la que garantizaba su Gobierno cuando ustedes ocupaban el Gobierno de España. Y le voy a pedir, señora Montserrat, que en un necesario respeto a las instituciones de este país, respete al presidente Rodríguez Zapatero, porque es un presidente del Gobierno de España, uno de los que mayores conquistas ha conseguido para la sociedad española. Y le quiero dar la enhorabuena también, señora Montserrat, porque creo que ese lenguaje confrontacional, ese lenguaje de descalificación, ha vuelto a no contribuir nada a la política española, ha vuelto a no contribuir nada a nuestra democracia. La nulidad absoluta, señora Montserrat, con este tipo de oposición. Señora Montserrat, al mismo tiempo, casi de manera simultánea a la reproducción de estas frases y de estos insultos que usted y su grupo parlamentario nos dedica semana tras semana, Un momento, señora ministra, un momento. Señoría, hemos escuchado a la señora Montserrat con todo el silencio y todo el respeto. Lo único que pido es que hagamos igual con la señora ministra. Estamos aquí para escuchar. Solo tiene la palabra la persona que está en la tribuna. Por favor, les pido que guardemos silencio. Adelante, señora ministra. Gracias, señora presidenta. Decía que al mismo tiempo que escuchamos semana tras semana este tipo de descalificaciones y casi de manera simultánea, todos, también ustedes, hemos escuchado y aplaudido la apelación, y cito textualmente, al espíritu de reconciliación, porque la Constitución es un mandato permanente de concordia entre los españoles, la voluntad de entendimiento a través de la palabra, la razón y el derecho, la vocación de integración, respetando nuestras diferencias y nuestra diversidad, y el ánimo solidario y generoso que edifica y cohesiona la fibra moral de nuestra sociedad. Esas palabras se escucharon en este mismo hemiciclo hace solo 13 días. 13 días, señora Montserrat. Y usted misma las aplaudió, como el resto de su grupo parlamentario. ¿Cree que se parecen en algo a su forma de hacer política?
¿De verdad cree que su oposición se corresponde con esta idea? ¿Cree que su lenguaje se adapta precisamente a las palabras, al sentido, al espíritu que se quería transmitir con estas otras palabras? También en el Día de la Constitución, en esta Cámara, la presidenta del Congreso manifestaba con gran acierto, abro comillas, si queremos seguir avanzando y construyendo juntos un futuro de concordia y prosperidad, debemos aprender de las mejores lecciones, y si acaso la primera es la enseñada por los protagonistas de la transición, con su forma de hacer política, con tolerancia y respeto, con moderación y visión de futuro, intentando alcanzar acuerdos con diálogo y voluntad de entendimiento. ¿Ve algún reflejo de lo dicho por la presidenta del Congreso en su forma de hacer política? En el contenido de esta interpelación, en el contenido de su pregunta parlamentaria, hoy, miércoles, pero la de la semana pasada o la de la anterior. En este especial momento político que vivimos en España y ante la problemática que desde el punto de vista territorial este Gobierno pretende encauzar, déjenme que recuerde, que haga referencia a la figura del entendimiento. Su Majestad definió el entendimiento como, abro comillas, la voluntad de resolver conflictos y discrepancias a través del diálogo, respetando las leyes y los derechos de los demás, sin imposiciones ni exclusiones. En definitiva, lo que nos está diciendo a todos es la necesaria voluntad de resolver conflictos a través del diálogo, en consonancia con el respeto a las leyes y a los derechos de los demás. Diálogo y cumplimiento de la ley, señorías. Diálogo y cumplimiento de la ley. Les sonará, porque este Gobierno lo repite semana tras semana desde esta tribuna y desde nuestros escaños y en todas nuestras declaraciones públicas. Señorías, la crisis en Cataluña no es un fenómeno limitado a unos políticos irresponsables que amagan constantemente con actuaciones al margen de la ley. Si lo fue alguna vez, no lo es ya. Señora Montserrat, y usted lo sabe perfectamente, no se trata de unos dirigentes, no se trata de convencer a unos dirigentes. El problema no son unos dirigentes. La crisis a la que se enfrenta este Gobierno y para la que quiere avanzar en su resolución es la de la fractura social generada. La existencia de una parte de españoles, de una parte de la sociedad catalana que no se siente representada por el Govern de la Generalitat, y la existencia de una parte relevante de ciudadanos españoles que no se siente integrada en nuestro sistema constitucional. Y usted nos dice, los independentistas están en un punto de no retorno. ¿Se refiere a los dirigentes o se refiere a los más de 2 millones de catalanes? A los dirigentes. Están en un punto de no retorno. ¿Y qué propone? ¿Y qué propone? Porque el problema de fondo que tenemos es la fractura social, señora Montserrat. La fractura social. Y esa fractura no se resuelve con descalificaciones, ni con insultos, ni con querellas, ni con intervenciones como la que usted ha realizado. Es verdad, su intervención le permite una cosa y tiene un valor. Le reafirma en un bloque, le reafirma en su posición y genera mucha cohesión en ese bloque. Pero no trasciende el bloque, señora Montserrat, y nuestra responsabilidad como dirigentes políticos, como dirigentes de partidos de gobierno, es trascender los bloques, es trascender esa fractura social, señora Montserrat. Esa es nuestra responsabilidad. Mire, algunos de estos recursos de intervenciones radicales pueden ser necesarias en algún momento para superar una situación insostenible. Y así ocurrió hace poco más de un año. Y así lo defendimos desde el Partido Socialista, estando en la oposición, lo defendimos. Pero, señora Montserrat, esas intervenciones no resuelven la crisis. No resuelven la crisis. Las crisis políticas solo se resuelven con política, con diálogo en el marco de la ley, pero con diálogo y con política. Señoría, con quien dialoga el Gobierno es con los ciudadanos, todos los ciudadanos, voten a quien voten. Más aún, especialmente con quienes votan a otros partidos distintos al socialista, evidentemente, porque
con ellos ya hemos llegado a un acuerdo, ya hay sintonía. Con quien tienes que dialogar es con quien piensa realmente distinto a ti. El Gobierno busca superar la crisis política en Cataluña a medio plazo, señora Montserrat, mediante la recuperación del apoyo de buena parte de los ciudadanos que hoy son independentistas o se sienten independentistas, y para ello dialoga naturalmente con las legítimas instituciones de la Generalitat, porque estamos en un sistema parlamentario y en una democracia representativa. Y, por tanto, sí, los gobiernos debemos hablar de gobierno a gobierno, pero siempre con un objetivo, siempre mirando a la sociedad a la que nos debemos y a la que servimos. Desde el Gobierno queremos generar acuerdos. Acuerdos en los que participe el Partido Popular, señora Montserrat. Ustedes y sus votantes, porque, insisto, nos dirigimos a la sociedad española en su conjunto, porque es bueno para el Gobierno que ustedes participen, pero sobre todo porque es bueno para el país y porque sabemos que sin esos acuerdos no se superan las crisis políticas. Esta crisis política no la va a resolver un líder político, un presidente del Gobierno o un Gobierno en solitud. No, sino que hace falta la concurrencia de todas las fuerzas políticas. La suya, la primera. Decía la presidenta del Congreso el pasado día 6 de diciembre, abro comillas, tenemos el método y tenemos el marco. El método es ese espíritu de acuerdo, concordia, diálogo y colaboración que hemos practicado con éxito en los momentos de avance y recuperación de estos 40 años. Y el marco es nuestra Constitución, que es la forma que dimos los españoles a nuestra convivencia en libertad. Y continuaba, hoy es el momento de que todos los españoles renovemos este gran pacto constitucional. Lo he dicho muchas veces. La crisis del modelo territorial no se va a resolver ni de manera rápida ni de manera sencilla. Se ha producido un cambio en el Gobierno de España y el nuevo Gobierno ha asumido la necesidad de utilizar instrumentos políticos para resolver la crisis política en Cataluña. Pero sabemos que los resultados ni son ni serán inmediatos. Evidentemente, si esa actitud se hubiese empezado antes, seguramente ni hubiésemos llegado al punto que llegamos y, desde luego, hubiésemos avanzado ya mucho más camino en la solución del problema. Pero llegar a la solución del problema nos va a llevar mucho tiempo. Y somos plenamente conscientes. Pero, señorías, para resolver los problemas políticos que acucian este país, solo hay una vía. Solo hay una vía, el uso de la palabra, del diálogo y del acuerdo. En definitiva, debe prevalecer la voluntad de entendimiento entre fuerzas políticas y el compromiso con los valores constitucionales. Señoría, junto al diálogo, cumplimiento de la ley. Y le digo que el ministro del Interior advierta de la aplicación del artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no es enviar una cartita a un consejero, es actuar con contundencia y con proporcionalidad. Porque, como afirmaba la semana pasada alguien a quien ni ustedes tendrán la irresponsabilidad de acusar de arrodillarse ante el independentismo, no hay que caer en la trampa del enfrentamiento y ningún gobierno responsable debe actuar más allá de los hechos, de la realidad. Son palabras del presidente de Societat Civil Catalana, señora Montserrat. Que el Gobierno de la Generalitat no asuma sus funciones de garantía de la seguridad pública o lo haga de modo deficiente ante desórdenes concretos exige una respuesta del Estado que le recuerde esas funciones y le inste a ejercerlas. Si esa respuesta es efectiva, no exige más, y eso es lo que ha hecho este Gobierno, el Gobierno de España. Señoría, ya no sé cómo hacerle entender una cosa que cualquiera que haya seguido la evolución de la crisis catalana, de la crisis política, institucional, territorial en estos años, tiene muy presente. Su discurso, el discurso que ustedes hacen, lo que hace eminentemente es alimentar y hacer crecer al independentismo. Caen ustedes cada día en su provocación, cada día. Y el independentismo más radical vive de su discurso, señoría. Se alimenta de sus amenazas, igual que ustedes se alimentan de sus exabruptos. Y viven cómodamente en esa confrontación.
¿Sabe qué es lo que debilita el discurso de los independentistas? ¿Sabe lo que lo debilita? La apuesta por el diálogo debilita el discurso de los independentistas. Debilita a los independentistas hacer grande la Constitución, hacerla grande, no empequeñecerla, no reducirla a un artículo, sus 169 artículos y todas y cada una de sus disposiciones, señoría. Mostrar cómo nuestro sistema democrático tiene respuestas y tiene soluciones a los problemas reales. Así es como fortalecemos al sistema democrático y así es como debilitamos al independentismo. ¿Quiere su partido formar parte de la solución a la crisis en Cataluña o prefiere contribuir a su intensificación? Esa es la única respuesta, a mi modo de ver, que ustedes deben responder con toda honestidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señora Montserrat, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mire, primero que todo, lo que le quiero decir es que el Partido Popular siempre hemos sido el freno del independentismo, porque nuestro proyecto político en los 40 años ha sido la Constitución. Así es. Le voy a decir más. Es indignante saber, acabo de leer que la señora Calvo ha dicho que mañana va a haber una minicumbre viernes en Barcelona. Es indignante, humillante para todos los españoles que ustedes celebren una minicumbre en Cataluña con Torra, como si fueran ustedes presidentes de dos países diferentes, de dos estados diferentes, cuando ni siquiera los consejeros de Cataluña participan en ninguna reunión de consejos territoriales de la Administración General del Estado, porque no quieren saber nada de España, porque quieren romper España. Y ustedes recibieron una Cataluña pacificada con el artículo 155 de la Constitución, porque el Partido Popular fue firme en la defensa de la Constitución, firme en la defensa de la convivencia de Cataluña y firme en la aplicación de nuestra Constitución que nos defiende a todos. Y ustedes se sumaron juntamente con el Partido de Ciudadanos. Sin embargo, ahora, con ustedes en el Gobierno, los independentistas vuelven a la carga. Y es que el problema, y así es, lo acaban de decir, y es que el problema en Cataluña no solo es que haya un presidente descontrolado, supremacista e inspirador de los violentos. El problema es que el Gobierno de España no hace nada, nos ha abandonado. Y mi pregunta hoy es, porque no me ha contestado ninguna de las preguntas que le he hecho en mi intervención anterior, ¿qué deben estar ustedes negociando con los independentistas? Que no he oído ni un reproche de usted hacia Torra y solo nos ha reprochado a nosotros, que somos los defensores de la Constitución. ¿Qué están negociando? ¿La venta de España? ¿La venta de la unidad de España están negociando con el independentismo? Se ha equivocado de enemigo. Señoría, silencio, por favor. Ni un reproche a Torra, a los independentistas. Se ha equivocado de enemigo. ¿Se piensa usted que nosotros somos los enemigos? Nosotros somos quienes de verdad cumplimos la ley. Y no hay diálogo sin ley. No se equivoque, porque usted no ha hablado ni siquiera tampoco de la ley. Usted ha hablado diálogo, diálogo, diálogo. Primero ley y luego se dialoga. Porque usted ha oído hablar del discurso del rey. Pero si ustedes son los primeros que quieren despenalizar el ultraje a la corona, por petición de los independentistas. Fue el Partido Socialista, fue Sánchez, que rompió relaciones con el Partido Popular mientras busca desesperadamente una foto con Torra, con esta mini cumbre del viernes. Están traicionando ustedes todas y cada una de las siglas de su partido.
al atar el futuro de España a los deseos del separatismo. Porque el separatismo continúa donde estaba hace un año y hace 4 años, en la amenaza, en la desobediencia y en la ruptura. Son ustedes los que han cambiado. Pero hasta sus propios varones les están diciendo que defiendan la Constitución, si sus varones están defendiendo los postulados del Partido Popular. Por tanto, es Pedro Sánchez, del sanchismo, que ha cambiado. Hace un año ustedes apoyaron con responsabilidad la aplicación del artículo 155, pero hoy han abandonado el constitucionalismo. Y ustedes nos piden la misma lealtad. Pues claro que nosotros somos leales, pero con la Constitución, con la ley. Y entonces hablemos de diálogo. Mire, abandonar el constitucionalismo ha sido el peaje que ustedes han tenido que pagar para llegar a la Moncloa. Han vendido los valores constitucionales. Pero el Partido Popular se mantendrá siempre firme en la defensa de la libertad, la convivencia y la unidad de España. ¿No han aprendido nada de la experiencia vivida en los últimos 5 años? No se puede dialogar con quienes quieren imponer un monólogo, ni con quienes intimidan usando la violencia. Cuando un dirigente político amenaza con atacar al Estado, como hizo Torra, cuando se construyen instituciones paralelas, como el Consell para la República, y ustedes no hacen nada, o cuando un presidente legitima grupos violentos, es cuando la democracia empieza a morir. Y ustedes me hablan de diálogo. No hay diálogo con quienes no cumplen la ley. Y dentro de la ley estará siempre el Partido Popular. Y le aseguro, y antes le he dicho, que son ustedes los que tienen que elegir donde quieran estar. Siguen ustedes en esa ficción. Y ustedes tienen en la mano también la historia de España. Les aseguro que juntos podemos recuperar la Cataluña abierta, plural y pujante, en la que usted y yo nacimos, crecimos y fuimos felices. Juntos podemos recuperar la Cataluña y la Barcelona que fue admirada por el mundo. Esa Catalunya del seny, que hoy es la víctima inocente de la rauxa del procés. Esa Catalunya que nuestras madres y nuestros padres, nuestros abuelos nos transmitieron y que tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos. Libérense, vuelvan al camino de la Constitución y allí no solo encontrarán siempre al Partido Popular, sino que van a encontrar a todos los españoles. Y a los 2 millones de independentistas catalanes, justamente lo que tenemos que conseguir es ilusionarles, que vuelvan a amar a esta gran nación, a esta gran democracia, que es una de las más modernas, más avanzadas, que más ha progresado en el mundo. ¿Y sabe por qué hemos conseguido esta gran democracia? Porque lo hicimos juntos, sin sectarismos, sin bloques, porque la Constitución nos hace iguales. Y aquí siempre estará el Partido Popular. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Para concluir el debate, tiene la palabra la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Gracias, presidenta. ¿Son los valores de la Constitución y el espíritu de la transición lo que la ha llevado a decir que estamos negociando la venta de España? ¿Es la aplicación de esos valores y de ese espíritu de la transición que usted reclamaba? ¿Son los valores de la Constitución y el espíritu de la transición lo que la ha llevado a decir que me he equivocado de enemigos? Señora Montserrat, yo no tengo enemigos en política. Tengo contrincantes, pero no enemigos. Habla usted de volver a ilusionar y volver a trabajar y construir juntos, porque ese fue el éxito del año 1978. ¿Cree que su interpelación, sus palabras, su oposición nos acerca para poder construir algo juntos? ¿O, por el contrario, nos manda a una distancia prácticamente irreconciliable?
porque yo creo que más bien sus palabras lo que conducen es a alejarnos, señora Montserrat, no a acercarnos, no a poder construir nada juntos. Y, desde luego, este Gobierno sí quiere y tiene intención de construir juntos, porque sabemos, como le he dicho en la primera parte de la interpelación, que no va a haber ninguna solución de manera unilateral. Cualquier solución real del problema real de fondo que tenemos requiere la concurrencia de todos, de toda la sociedad, de todas las fuerzas políticas. Señora Montserrat, usted y yo hemos hablado mucho, señora Montserrat. La Constitución es mucho más que el 155. Lo es en cuanto a las vías de defensa del Estado de Derecho, pero lo es en cuanto al reconocimiento de derechos fundamentales, lo es en cuanto al reconocimiento de derechos sociales, muy olvidados, por cierto, por su Gobierno, pero sobre todo lo es en cuanto a sus finalidades y valores, que incluye precisamente el pluralismo, la tolerancia, la diversidad, la autonomía política. La Constitución representa nuestro marco de convivencia, señora Montserrat, y en nuestra manera de hacer política, podemos honrar ese texto constitucional o debilitarlo. Y ustedes, y le digo mi opinión modestamente, ustedes lo que hacen es debilitar con su manera de hacer política ese marco constitucional y ese sistema democrático, señoría. Y es verdad, usted dice, la finalidad que tiene el Gobierno de España es volver a la normalidad constitucional y la vigencia de esos valores, y no perpetuar la excepcionalidad. Y es verdad, esa es nuestra voluntad. Pero fíjese qué paradójico, es que esa excepcionalidad solo la quieren ustedes con Ciudadanos y los partidos independentistas. Desde luego la sociedad catalana no la quiere, señora Montserrat, porque esa vuelta a la normalidad lo que hace es avanzar mediante la reducción de la tensión en la sociedad catalana, que es precisamente a la que todos nos debemos y por la que todos deberíamos estar trabajando. Termino. La crisis en Cataluña, lo he dicho, no se va a resolver de manera inmediata. No se va a resolver de manera inmediata. La crisis territorial es de primer orden, es seguramente uno de los mayores problemas políticos que tenemos en nuestro país. Pero para acercarnos a la solución, ¿qué alternativa hay al diálogo y a la política? Porque yo no les oigo nunca plantear una alternativa para resolver la crisis política. Ustedes plantean un parche, el 155. ¿Y qué vamos? ¿Parcheando sine die? Porque eso no resuelve la crisis política. La crisis política solo se puede resolver con política y con diálogo. Y, por supuesto, dentro del marco de la ley. No me diga que no he hablado de ley. Señora Montserrat, escúcheme un poco más, porque hablo constantemente del cumplimiento de la ley. Es que no hay política fuera del marco de la ley, del marco constitucional y fuera del principio de legalidad. Si todos hiciéramos el esfuerzo de caminar en una misma dirección, en la dirección del respeto, en la dirección de fomento de la convivencia, de rebajar la crispación, le aseguro, señora Montserrat, que la solución, estando lejos, estaría mucho más cerca. Y a eso la invito, señora Montserrat. Avancemos por el único camino que nos acerca a la solución. La invito a todo el Grupo Parlamentario Popular, a todo el Partido Popular, que forme parte de la solución. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo